Ya estamos de vuelta para presentarte este estudio bíblico, este espacio también de reflexión, podríamos decir. Y continuamos con el Nuevo Testamento. Estamos en Hechos, capítulo 6. Mencionamos la segunda parte, arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivintearon al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, la arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, al fijarlos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como mencionamos la semana pasada, a medida que la iglesia cristiana primitiva crecía, los apóstoles encontraban necesario seleccionar a ciertos varones para servir como diáconos. Se les dio la responsabilidad de supervisar la parte pastoral de la obra. 7 varones fueron elegidos como diáconos, inclusive Esteban. Aunque el papel principal de los diáconos fuera el trabajo pastoral, ellos también se aprovecharon de las oportunidades que se les presentaron para esparcir el mensaje de verdad. De hecho, los apóstoles habían impuesto sus manos sobre Hechos, versículo 6, otorgándoles los dones del Espíritu Santo. Hay un versículo clave que se nos dice que Esteban tenía mucha fe y usaba el poder del Espíritu Santo para hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Una de las habilidades especiales que tenía Esteban, sin duda, por medio del Espíritu Santo, era la de hablar al pueblo de una manera muy convincente. Algunos en la sinagoga, que comenzaron a disputar su mensaje, encontraron que eran incapaces de resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Lo hemos mencionado en el versículo 10. Encontraron a hombres que consintieron en agitar deliberadamente a la gente y también actuar como testigos falsos contra Esteban. Le acusaron de blasfemia, le detuvieron y le trajeron al concilio. El sumo sacerdote exigió que Esteban defendiera lo que había estado predicando. Hechos 7, versos del 2 al 50, nos da el relato de su defensa al concilio y qué defensa era. Esteban, comenzando con Abraham, habló del trato de Dios con sus antepasados. Él habló de Isaac, de Jacob, de José y cómo Dios le dio la promesa de una herencia por medio de una futura simiente. Él habló de cómo los hermanos de José lo vendieron como esclavo, pero que toda esta experiencia fue anulada por Dios para la ventaja de Israel. Esteban siguió mencionando cómo mientras estuvieron en Egipto, los israelitas se multiplicaron y cuando llegó el tiempo apropiado, él levantó a Moisés como su libertador de la esclavitud y del faraón que conocía a José. Una de las lecciones importantes que Esteban mencionó fue cómo los israelitas en muchas ocasiones rehusaban seguir las instrucciones que Dios les había dado mediante su líder Moisés. Él les recordó que Moisés habló de otro profeta que Dios os levantará de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Esto lo menciona en el versículo 37. Esta declaración preocupaba en particular al concilio porque conocían a Esteban y otros habían estado predicando que Jesús era aquel profeta. Esteban siguió hablando. Sin embargo, relatando los viejos modos de los cuales los israelitas habían sido desobedientes a Dios, aunque los había proporcionado un tabernáculo y más tarde un templo al cual podían adorar y ofrecer sacrificios. A medida que Esteban concluía su discurso, él recordó al concilio de que en realidad Dios no se encuentra en templos o edificios literales. Citó lo que menciona el profeta Isaías: el Altísimo no habita en templos hechos de mano. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Versículos 48 y 49 de Hechos capítulo 7. Esteban es un hombre de Dios, un hombre justo y bueno. Esteban predica el Evangelio de Jesús con sabiduría y hace signos y prodigios en su nombre.
Esteban es arrestado. Esteban comprueba que las acusaciones contra él son falsas. Todo era mentira. ¿Y el rostro de Esteban qué refleja? Esa es la pregunta. ¿Qué refleja el rostro de Esteban? ¿Refleja ira? ¿Refleja enfado? ¿Refleja desesperación? ¿Refleja tristeza? ¿Venganza? ¿Preocupación? Quien mira a Esteban es atraído por la luz y por la paz que desprende su rostro. Dicen que parecía un ángel. Esteban estaba tan lleno de Dios que su rostro lo reflejaba. Y con eso nos quedamos en esta mañana. El cuerpo habla y el rostro de Esteban lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? El cuerpo es un gran aliado para esto de tomarnos la temperatura, de vivir cerca de nosotros mismos, de calibrar la profundidad y la consciencia con la que estamos viviendo. Y a la vez, el cuerpo y la cara es el primer medio de propaganda de nuestro ser. Difícilmente seré un apóstol de Cristo si mi cuerpo no está hablando de él. La pregunta es, ¿hablamos del cuerpo de Cristo? ¿Hablamos de las buenas nuevas? Debemos hacerlo. Y mi cuerpo y el tuyo seguramente tienen mucho que mejorar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo mantener la calma ante la injusticia, no? Es otra de las preguntas que podríamos hacernos. ¿Cómo mantener la paz ante una muerte violenta basada en mentiras? ¿Cómo puedo mantener la calma cuando un ser querido está enfermo? Y esto es un verdadero ministerio para todos. Nos acercamos a la presencia de Dios. Nuestro rostro refleja que Dios está con nosotros. Nuestro rostro refleja que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué refleja nuestro rostro? Es la pregunta y de esta manera nosotros terminamos este espacio de reflexión en esta mañana hablando sobre el arresto de Esteban. La semana que viene mencionaremos la parte difícil en la vida de Esteban. La muerte de Esteban. Y de por medio estará Pablo. Este espacio estará disponible en el canal de YouTube 30 más 30 Radio y en facebook.com/30 más 30. Radio Solidaria, una radio comprometida.